Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vayamos al Señor a una palabra de oración. Señor, esta tarde, Señor, venimos delante de ti con temor y con temblor. Venimos delante de tu santa palabra, Señor. Y venimos con el deseo de ser edificados por tu Santo Espíritu. Has alado al hombre, exalta a tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. No sé si habían pensado en esto, pero desde de los 66 libros de la Biblia y 1189 capítulos, solamente en Génesis capítulo 1 y 2 y en Apocalipsis 21 y 22 no se menciona el pecado. Esto nos dice que algo radical sucedió en Génesis 3 que ha cambiado al mundo desde entonces. El día de hoy, el título de la predicación es La depravación total. La depravación total. Y el punto número 1 que quiero tocar esta tarde es cómo entró el pecado al mundo. ¿Cómo entró el pecado al mundo? Hay muchas personas incrédulas que culpan a Dios por la entrada del pecado al mundo en el huerto del Edén. Ellos dicen que Dios tentó a Adán al poner el árbol en medio del huerto. Pero Santiago 1, 13 al 14 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado del mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dios es santo y en él no hay ninguna injusticia. Ahora, Dios es soberano y él está en control de todas las cosas, y él pudo haber parado al hombre de que pecara, pero Dios lo permitió sin ser el autor del mal, nos dice la Biblia. Otras personas dicen que Satanás es el causante de la entrada a la muerte y el pecado al mundo. Ahora, si recuerdan, en Génesis 1, 31, Dios había dicho que todo era bueno y era bueno en gran manera. Pero esto nos dice que antes de que el hombre pecara, algo sucedió en el cielo cuando Satanás pecó. En Ezequiel 28, no vayan ahí, versículo 12, dice: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, refiriéndose a un humano, pero a la misma vez proféticamente de Satanás. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, refiriéndose al huerto del Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelia, topacio, jaspe, y sigue dando diferentes piedras, y al final dice: y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Nos dice que era un ángel hermoso, Satanás, que estaba en el cielo, y más adelante nos dice que era un ángel querubín. El versículo 14 dice: tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creados hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego. Oh querubín protector. Los querubines eran los ángeles que protegían la santidad de Dios. Si recuerdan, cuando el hombre fue expulsado, Dios puso a querubines para que el hombre no regresara al huerto. Versículo 17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, de delante de los reyes te pondré para que miren en ti. El profeta Isaías describe lo que pasó con Satanás también proféticamente en el versículo Isaías 14:13. Dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré,
a los lados del norte, sobre las alturas desde las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Satanás quería ser como Dios, y si recuerdan, fue la misma tentación que le dio al hombre, que ellos serían como Dios. En Génesis 3, vayan conmigo a Génesis 3, miren el versículos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, hablando del fruto prohibido si lo comía, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás por su pecado fue expulsado del cielo y el hombre por su pecado fue expulsado del huerto del Edén. Pero aunque Satanás fue el primero en pecar y caer del cielo, la Biblia no le atribuye a él la causa primordial del pecado, de la entrada del pecado al mundo. ¿Qué tal Eva? ¿Qué tal la mujer? Bueno, Génesis 3, versículo 6 nos dice que ella pecó y fue la primera en pecar. Y en el Nuevo Testamento, no vayan ahí, en 1 Timoteo 2:14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. En otras palabras, cuando la serpiente se le acercó a la mujer, ella verdaderamente le creyó a la serpiente y fue engañada. Y aunque la mujer es culpable por su pecado, la Biblia no le atribuye a la mujer primordialmente la entrada del pecado al mundo. Ahora, les voy a pedir que se queden en Génesis, guarden su lugar ahí, pero también que me acompañen a Romanos 5. Y si alguno quiere, puede prender por favor el aire acondicionado, sería de bendición. Romanos 5, y quiero que miren conmigo el versículo 12. Y no van a querer perderse esta parte en Romanos 5 y luego vamos a regresar a Génesis ahorita. Miren conmigo Romanos 5 y miren conmigo el versículo 12. Romanos 5, 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, ¿quién es ese hombre? Adán. Dice, el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte. La consecuencia del pecado es la entrada de la muerte al mundo. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres. Quiero que noten la última parte. Por cuanto todos pecaron. Quiero que entiendan lo que está diciendo el apóstol Pablo en este pasaje. Está diciendo que ese pecado en el huerto del Edén, usted y yo, es como si hubiéramos estado ahí y hubiéramos pecado con Adán. Cuando Adán pecó, entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres porque Dios legalmente nos contó a nosotros como pecadores. Es una declaración legal de Dios. Tú y yo legalmente somos pecadores. Y el pecado original de Adán fue atribuido a nosotros. Punto número 2 que quiero tocar esta tarde es la depravación total. Regresen conmigo a Génesis, por favor. Regresen conmigo a Génesis. Ahora, ¿qué es la depravación total del hombre? Les voy a dar una definición. El pecado, aquí está la definición, el pecado ha corrompido todo aspecto del ser humano desde el vientre de su madre y por lo tanto está muerto espiritualmente a las cosas de Dios. Lo repito una vez más, el pecado ha corrompido todo aspecto del ser humano desde el vientre de su madre y por lo tanto está muerto espiritualmente a las cosas de Dios. Ese pecado fue atribuido a nosotros y ahora estamos totalmente depravados. La Biblia dice que desde el momento que nacemos depravados. Salmo 51, versículo 5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 58, versículo 3, Biblia de las Américas dice, desde la matriz están desviados, hablando del hombre malo, los impíos. Desde sus nacimientos se descarrían los que hablan mentiras. Muchas veces se nos dicen que los niños nacen inocentes, pero esto es incorrecto de acuerdo a las Escrituras. Por eso tú no tienes que enseñarle a tu hijo a portarse mal, tú tienes que enseñarle a tu hijo a portarse bien, porque el momento que nace, desde el vientre de su madre, nace un pecador. El hombre no solamente nace pecador, sino que nace muerto espiritualmente. No vayan ahí, pero en Efesios 2:1 dice, y estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre no nace muerto físicamente, sino espiritualmente y no puede responder a las cosas de Dios. El hombre es un cadáver espiritual y él vive en una esfera de continuo pecado y transgresión en contra de Dios.
Y al igual que un muerto no puede dar señales de vida, así el hombre ni con todas las buenas obras y religiones del mundo puede dar señales de vida hacia Dios. El hombre nace como un hijo del diablo. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La ira de Dios estaba sobre nosotros porque nacimos pecadores por nuestra naturaleza depravada. Siempre que estamos evangelizando, me gusta dar la ilustración de un predicador, Paul Washer, que dice, imagínate que fueran a poner todos tus pensamientos en una pantalla y todo lo que has hecho en la luz y en las tinieblas. Todo lo que has hecho, todos tus pensamientos, que todos nos pudieran ver. ¿Por qué te daría pena? Porque en el momento que tú naces totalmente depravado y naces un enemigo de Dios y la ira de Dios está en contra tuya. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. El hombre nace esclavo del pecado. Juan 8:34, Jesús dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. La Biblia da una ilustración gráfica del pecado y lo ilustra así como un perro que regresa a comerse el vómito que dejó. Proverbios 26, versículo 11 dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. La Biblia dice que el hombre está manchado por el pecado y no se puede limpiar. Proverbios 20, versículo 9 dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? El padre espiritual de todo hombre cuando nace es el diablo. Jesús le dijo a los religiosos de su tiempo en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. La Biblia dice que el hombre desde que quiso ser como Dios en el jardín anda en la vanidad de su mente. Efesios 4:17 dice que andan en la vanidad de su mente los que no conocen a Dios. ¿Alguna vez has pensado de dónde vienen los malos pensamientos? Vienen de tu naturaleza depravada. Por eso, antes de Cristo, lo único que puedes hacer es pensar en el pecado. Tito 1:15 dice, para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La Biblia dice que el hombre nace con un corazón oscuro. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron o se inflaron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El hombre nace con un corazón duro. Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El hombre desde que nace no puede agradar a Dios y es considerado un enemigo de Dios. Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La razón por la que antes de Cristo no podías parar de pecar es porque no te podías someter a Dios en tu estado natural. Naciste un enemigo de Dios desde el vientre de tu madre. El hombre natural ni siquiera puede entender las cosas de Dios. Por eso antes cuando escuchabas la palabra de Dios no entendías. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Antes las cosas de Dios eran para ti una
locura. El apóstol Pablo en Romanos, en su cátedra del Evangelio, en el capítulo 1 nos dijo que la ira de Dios estaba contra nosotros. En el capítulo 1 también condenó a los gentiles. En el capítulo 2 voltea y condena a los religiosos de su tiempo, externamente a los judíos, y les dice que la ira de Dios está siendo atesorada para ellos. Y en Romanos capítulo 3, versículo 10, da un indicto en contra de la humanidad. Y Romanos 3, versículo 10, dando el diagnóstico de la humanidad, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay nada, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto su garganta como una tumba, con su lengua engañan. Todo lo que puede hacer el hombre malo es decir cosas negativas como si fuera veneno. Dice, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios en los incrédulos. Por eso Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado original de Adán fue imputado a tu cuenta y naciste un pecador. Punto número 3 y punto final, la depravación total en Génesis. Ahora regresen otra vez conmigo a Génesis. La depravación total en Génesis. En Tijuana estamos haciendo el estudio de Génesis y en Génesis se nos habla de muchas cosas, se nos habla de los principios, se nos dice los primeros versículos, en el principio Dios, palabras majestuosas, nos habla del principio del matrimonio, nos habla el principio de la familia, nos habla del principio de la creación, pero también nos habla del principio del pecado. Miren conmigo Génesis 3, versículo 7. En Adán y Eva vemos los primeros malos pensamientos después de que comen el fruto y caen en pecado. Miren, Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Cada ser humano ha experimentado tres cosas: la culpa, los malos pensamientos y la vergüenza. Cada uno en esta habitación ha experimentado esas tres cosas por su naturaleza caída. Y miren el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El hombre se esconde de Dios porque está avergonzado. El hombre Adán y su esposa Eva caminaban desnudos en un paraíso y que caminaban en comunión perfecta con Dios. Pero en el momento que el hombre pecó, empezaron los malos pensamientos. Empezó a huir de Dios. Miren el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. En ese día se quebró tu relación con Dios. No solamente con Dios, pero porque se rompió tu relación con Dios, se corrompió la relación con tu prójimo. Y ahí empezaron los problemas del matrimonio. Miren versículos 12 y 13. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Todos echándose la culpa el uno al otro. En el principio vemos la entrada del pecado, vemos que el hombre se autojustifica su pecado y no se hace responsable de él, rehúsa arrepentirse. Denle la vuelta a Génesis capítulo 4 y vamos a ver rápidamente varios casos. Vayan conmigo a Génesis capítulo 4, veamos a Caín y Abel. Génesis capítulo 4, versículo 3. Antes de leerlo, Abel es descrito como un pastor de ovejas y Caín como un labrador de la tierra. Miren versículo 3. Los primeros hijos de Adán y Eva. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová,
y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Caín se enoja porque Dios aprueba la ofrenda de Abel, pero no aprueba su ofrenda. Implícito está en esta historia que Dios le había dicho cuál ofrenda traer, pero Caín desobedeció. Miren el versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Dios mismo aconseja a Caín y le dice, ¿por qué estás enojado? Básicamente está aconsejando a Caín de que no se deje dominar por su naturaleza caída. Miren el versículo 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. El pecado estaba listo como un león listo para devorar a su presa, en este caso Caín. Dice, con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñarás de él. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le respondió, no sé. Vemos la entrada del homicidio, vemos la entrada de la mentira, vemos la entrada del sarcasmo, la entrada de la hipocresía. Vayan conmigo rápidamente a Génesis capítulo 5. Dale la vuelta, Génesis capítulo 5. Nomás voy a leer algunos versículos rápido ahí. Génesis 5:5 dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. El versículo 8 dice, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. El versículo 11, y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Versículo 17, y fueron todos los días de Mahaleel 890 años y murió. No voy a gastar mucho tiempo aquí, pero básicamente no existía la muerte antes del pecado. Todo era perfecto, todo era un paraíso, pero el hombre pecó y vemos un panteón. Y la realidad es que cada uno de tus seres queridos un día va a morir a causa de la entrada del pecado, porque por el pecado también entró la muerte. Miren conmigo Génesis capítulo 6 y vemos la actividad sexual depravada entre demonios y mujeres. Miren capítulo 6, versículo 1. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, ahora cuando dice aquí hijos de Dios, eso es un término en la Biblia que se usa para describir a los ángeles. Dice que las hijas de los hombres, hablando de mujeres humanas, eran, ¿qué? Hermosas. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahora, esto fue hace más o menos 6,000 años o 5,000 años, y tenemos aquí a ángeles, a demonios, teniendo relaciones con mujeres. El versículo 4 nos dice que de esto nació una raza de gigantes. Génesis 6:4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Si quieren saber más de los gigantes, el pastor Melvin va a predicar de eso la próxima semana en Génesis, en Tijuana, así es que escuchen la predicación de la próxima semana. Yo me quiero enfocar en la depravación del hombre. Miren el versículo 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en toda la tierra, y que todo designio de todos los pensamientos del corazón de ellos era de qué? Continuo, solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y esto aplica para ti. De pies a cabezas, antes de Cristo, tus pensamientos eran continuo, solamente el mal. Y vemos unas palabras tristes, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y si no me crees de tu depravación, esta ilustración la hace en Tijuana y espero que no haya rompido ninguna amistad. Pero les dije a los hermanos de Tijuana, les dije, cada persona aquí ha hablado mal en contra aún de su mejor amigo. Piensa en tu mejor amigo, quien sea, y ponte a pensar que has dicho algo mal de ellos. Eso muestra que el hombre es totalmente depravado.
de pies a cabeza, continuamente piensa en el mal. Miren versículos 11 y 12. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino. Ahora no vamos a ir ahí, pero en Génesis 6 a 7, Dios trae el juicio, el diluvio, y destruye a todos menos a un hombre y a su familia, llamado Noé. Ahora vayan conmigo a Génesis capítulo 9 y veamos qué pasó con ese hombre. Dios destruyó a todos los pecadores de la tierra. Dios destruyó a todos los que andaban caminando en su maldad de pies a cabeza, y salva a un hombre que haya gracia delante de los ojos de Dios por fe. Y miren Génesis 9, versículo 20. Es un nuevo comienzo, se podría decir en una manera que es un nuevo Génesis. Un solo hombre y su familia tienen la oportunidad de comenzar de nuevo. Miren Génesis 9:20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó, se emborrachó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Ahora, Dios le da la oportunidad, salva a un hombre, a Noé y a su familia, destruye a todos los pecadores y queda un hombre solamente. Un hombre que halló gracia delante de los ojos de Dios por fe, y llega a la tierra nueva, se para el diluvio, para el juicio de Dios, y ahora sí pueden comenzar de nuevo. Y lo primero que hace este hombre llegando a la tierra es emborracharse. Y luego lo mira a su hijo, y su hijo dice, vio la desnudez de su padre, dice el versículo 22. Y una de dos, implícito está que miró la desnudez de su padre con perversidad o para burlarse de él, una de esas dos opciones. Pero el punto es que Dios destruyó a los pecadores y dejó a una persona y a su familia. Y el pecado volvió a brotar. Porque el problema no está en la sociedad. El problema no está con los otros pecadores. El problema está en tu corazón desde el momento que naces. Totalmente depravado. Vayan conmigo a Génesis capítulo 16. Vemos el principio de la fornicación. Vayan conmigo a Génesis capítulo 16. Génesis capítulo 16. Ya saben la historia de Abraham. Vemos que Dios le había prometido un hijo y Abraham no confía en Dios y comete fornicación con otra mujer para tener un hijo que sería su heredero. Génesis 16 dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai, y Sarai, su mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado en Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Tuvo relaciones con ella, fornicación, no era su esposa, y habría una multitud de problemas si sigues leyendo la historia. Vemos la historia o el principio de la homosexualidad. Vayan conmigo a Génesis 19. Génesis 19 vemos el génesis del homosexualismo. En el contexto, los ángeles llegan a destruir la ciudad de Sodoma, y Lot es encontrado como un hombre justo, pero cuando los hombres de la ciudad se dan cuenta que está un ángel ahí o ángeles, ellos quieren tener relaciones con los mismos ángeles de Dios. Miren Génesis 19. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedáis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes y levadura y comieron. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Todos los hombres, del más joven hasta el más viejo, como animales, rodean la casa de Lot. Y versículo 5, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Un término que se usa de relaciones sexuales. En este caso son relaciones homosexuales. Querían violar
a los ángeles de Dios. Versículo 6, miren, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita ya, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de elegirse juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. La fuerte lujuria homosexual los llevaba a querer romper la puerta para aprovecharse de los ángeles de Dios. Y vemos también la depravación en Lot ofreciendo a sus hijas. Miren a Génesis capítulo 19, en el nuevo capítulo, versículos 24 y 25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Ahora, Dios destruye la ciudad con una lluvia de fuego y otra vez salva a Lot y a su familia. Y ahora sí, tenemos otra vez la oportunidad del hombre de comenzar de nuevo. Dios salva a un hombre por fe, no porque era justo en sí mismo, sino por fe. Y miren versículo 30. Dios salva a este hombre, destruye a los pecadores, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor le dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Razonaron entre sí que no tendrían hijos, porque ya no había hombres, y habían sido destruidos. Versículo 32, ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino esta noche, entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, tuvo relaciones con su padre, pero él no echó fuera de ver cuando se acostó con ella ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. La depravación del hombre, incesto. Vayan conmigo, ya me lo termino. Génesis 34. Vemos el génesis de la violación. Génesis 34. Vayan conmigo, Génesis 34. Versículo 1. Y vemos la historia de Dina. Dice Génesis 34:1, salió Dina, la hija de Lea, la cual estaba dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país, y la vio Siquem, hijo de Amor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Dina sale afuera a ver la ciudad, el país donde vive, a las hijas que moraban ahí, y un hombre la toma a fuerzas, se acuesta con ella y la deshonra. Vayan conmigo a Génesis 38. Me faltan 2 más, este y uno más. Génesis 38, vayan conmigo al versículo 15. Génesis 38, miren el versículo 15. Y la vio Judá y la tuvo por ramera. Aquí vemos que Judá, un hombre de Dios, es engañado por su nuera y piensa que es una ramera. Confunde a su nuera como una ramera porque ella lo engañó, se disfraza como una ramera para tener relaciones con él. Miren, versículo 15 otra vez. Y la vio Judá a su nuera y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella le dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí o por tener relaciones? El génesis de la prostitución. Vayan conmigo al último, Génesis 39. Vayan conmigo a Génesis capítulo 39 y vemos el génesis del acoso sexual. Génesis 39, versículo 6. Dice, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. El génesis del acoso sexual. ¿Cuál es el punto de esta predicación? Que todo ser humano ha heredado una naturaleza depravada por medio de Adán.
ha afectado tus emociones, ha afectado tu corazón, ha afectado tu físico, tu salud, ha afectado tu vida espiritual, ha afectado nuestros pensamientos, ha afectado todo de nosotros. Para terminar, acompañen por favor una vez más a Romanos 5, versículo 12, y quiero que miremos unos últimos versículos ahí y terminamos. Romanos 5, 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando Adán pecó, fue legalmente imputado a nosotros su pecado, y todos pecamos con él legalmente en el huerto del Edén. Y como dice el predicador Martin Lloyd-Jones, no podemos decir que esto es injusto. Dios nos declaró legalmente a nosotros pecadores y nacimos como una naturaleza depravada. Pero miren en los últimos versículos, en versículos 17 y 18. Romanos 5, versículos 17 y 18. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, hablando del pecado de Adán, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por el pecado de Adán, todos nosotros fuimos legalmente declarados pecadores. Todos pecamos en Adán, todos nacimos pecadores, nacimos enemigos de Dios, nacemos como hijos de ira. La ira de Dios está sobre nosotros. De pies a cabeza, Dios se asomó de los cielos y nos declaró completamente sucios, continuamente pensando el mal. Pero así como en su maldad de Adán reinó la muerte y el pecado, ahora en Cristo Jesús, Él vino como nuestro representante, el segundo Adán, y Él vino a vivir la vida que no podemos vivir nosotros. En medio de la depravación total del hombre, en medio de la oscuridad, brilla como una joya brillante el Evangelio. Y en la vida y en la persona de Cristo Jesús. Y Él vino a este mundo en su encarnación. Vino y nació como un hombre de una virgen. Y no hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos fuera de Él. Y Él vino a cumplir la justicia de Dios. Cuando Juan mismo dijo que Él no era ni digno de desatar sus sandalias. Pero Él aún se bautizó y dijo, yo he venido a cumplir toda justicia. Y luego, a pesar de ser justo, fue a la cruz, fue contado con los injustos y fue ahí Él contado legalmente como un pecador. Y toda la ira de Dios cayó sobre Él, sobre su persona. Fue desterrado con todas las maldiciones de la ley como representante de todos aquellos que se arrepienten y voltean en fe en Él. Y así como fue contado nuestra depravación legalmente en Adán, en el momento que creemos en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, nos es contado legalmente y somos hechos toda la justicia de Dios en Él. Si no te has arrepentido de tu pecado, si llegas a morir en tu condición depravada, irás directamente al infierno porque lo mereces. Pero si por fe te arrepientes y volteas a ver al Hijo del Hombre que fue levantado como la serpiente del desierto, aquel quien es superior a Moisés, aquel quien es superior a los sacerdotes del Antiguo Testamento, aquel que vino a ser propiciación por nuestros pecados. Si solamente volteas y te arrepientes y dejas tu vida de pecado y crees en Él, te será legalmente atribuido toda la justicia de Dios en Él. Y Dios te volteará a ver y te llamará santo, santo. Somos pecadores y simultáneamente somos santos por la gloria del Evangelio. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pido que si alguien no es salvo, voltee en fe a ti. Y para los que son salvos, te pido que se gloríen en el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.